Hola a todos, lunes 21 de octubre. Y a pesar de que las bolsas están relativamente planas, el problema y todas las miradas se la están llevando los bonos. Los bonos han tenido un alza en estos últimos días, pero hoy la verdad es que el alza fue significativa. Y esto es porque se ven mejores perspectivas económicas a futuro. Estamos hablando de las tasas de largo plazo, sobre todo las de 10 años, que siempre son las que más revisamos y eso ha puesto un poco nervioso al mercado. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ha pasado, pero la gran mirada de hoy en día se la llevaron los bonos al tener una gran subida y situarse sobre el 4%. Como podemos ver siempre ahí el sentimiento de mercado, seguimos en zona de codicia o grid, bajamos un poco de extreme grid que es donde estábamos antes, pero ahora llegamos nuevamente a zonas de codicia, nos estamos moviendo en el mismo rango, dado que los movimientos no han sido muy amplios, a pesar de que ha estado subiendo el índice, pero no está teniendo grandes liquidaciones como para poder, digamos, eh, provocar un mayor miedo dentro del sentimiento de los operadores y de los inversores. Como siempre le mostramos el mapa de opciones, acá es muy importante que la call wall se está nuevamente desplazando hacia el 5.900, tal como les dije, hace algún tiempo se espera que en un plazo de unos 12 meses más o menos el S&P 500 podría estar sobre los 6.200 puntos y ahora está desplazándose en la call wall a los 5.900 de los 5.850 que estuvo anteriormente, zona que igual ya traspasó en algún momento. La zona de put wall está en 5.800 y antes estaba en esa misma zona, por lo tanto se mantiene como un piso el 5.800 y antes en la parte superior, digamos, de la zona de mayor rango de movimiento que podía tener el índice, estaba en el 5.800 y hoy en día se amplía al 5.900, por lo tanto es muy probable que el índice esté con un movimiento entre estos 100 puntos de los 5.800 y los 5.900. La resistencia obviamente que tenemos es muy cercana a los 5.900 y va a estar lo primero a vencer, que es el 5.890 puntos. Antes estaba en 5.850, por lo tanto se sube 40 puntos ahí. Y el soporte antes estaba en 5.750 puntos, o sea, perdón, ahora está en 5.750 puntos y antes estaba en 5.725. Por lo tanto, se ve que las construcciones del mundo de las opciones o del mercado de opciones ha ido subiendo, esperando que el índice pueda estar cada vez más alto. Como les dije que los bonos ponen nervioso a la bolsa, ahí pueden ver cómo han subido y lo vamos a revisar después también en los gráficos, pero cómo han subido últimamente, ya llegaron a tocar la media de 200 sesiones digamos, en velas diarias. eh, Se frenaron un poquito ahí con la media de 100, pero hoy en día tocaron la media de 200, llegaron sobre el 4,1%, lo que ya empieza a poner un poco nervioso al mercado, dado que como yo siempre les he dicho, las tasas de largo plazo indican crecimiento, inflación y también, en este caso, podría haber un cierto temor por el mayor endeudamiento que va a tener Estados Unidos en el largo plazo. Los niveles de deuda proyectados que hay para la economía norteamericana son bastante importantes, por lo tanto, eso en las tasas de 10 años significa en 10 años plazo, en 10 años más, obviamente que están afectando y se podría estar viendo un mayor riesgo. Es otra componente de las tasas de largo plazo. Las tasas de largo plazo tienen cuatro componentes principales, los cuales son la tasa de política monetaria, que algo afecta, el crecimiento, la inflación y el riesgo percibido. En el riesgo percibido se puede componer de varias maneras, pero en este caso de Estados Unidos, al ser la moneda de reserva mundial, se puede ver como un mayor endeudamiento. Entonces ahí como las teorías hablan de que una mayor cantidad de deuda podría estar poniendo nervioso al mercado de bonos y una baja exposición también por no recesión. Hay que entender
de que antes se esperaba que podría haber una recesión en Estados Unidos, por lo tanto mucha gente se posicionó en bonos. ¿Qué quiere decir que se posicionó en bonos en términos bien simples? Que la gente fue a comprar bonos porque esperaban que había una recesión, por lo tanto querían comprar estos instrumentos de forma de protección ante una recesión. Al comprar estos instrumentos tienden a aumentar de precio porque hay una mayor demanda. Más gente va a comprar bonos, una mayor demanda, por lo tanto estos bonos tienden a subir de precio y eso hace que las tasas bajen, porque las tasas son inversamente proporcionales al precio. Por eso podemos ver ahí cerca de la línea que yo siempre marco en el gráfico, en punteada de línea amarilla, ahí se llegó a las zonas mínimas y antes, donde hubo una gran caída acá en las tasas, fue específicamente porque en este momento, en estos momentos, hubieron las liquidaciones de los meses de agosto y de septiembre en la bolsa, en donde por el carry trade y por otros motivos se especuló mucho con una posible recesión. Esta rotación que ha dicho con un famoso soft landing o un no landing que hace que la, la probabilidad de recesión sea aún más baja, también puede ser que está haciendo una rotación en el mercado de deuda y sobre todo en las tasas de largo plazo y eso esté provocando que las tasas suban y los bonos estén teniendo este mal rendimiento. Las tasas suben, quiere decir de que los precios caen. Por lo tanto, si yo tengo bonos en mi cartera, los precios están cayendo y eso hace que tenga pérdida de capital. El dólar sigue fuerte, algo que tampoco se esperaba mucho, dado con la bajada de tasas de la Fed. Y esto podría estar anticipando en cierta forma el mercado tanto de divisas como el de deuda, que tiene mucha relación, que la Fed al final no puede bajar, no va a bajar tanto las tasas como espera el mercado. Vamos a ver si eso es así o no lo es. Ahí vamos a ver qué es lo que nos dice en las próximas reuniones Jerome Powell. Pero sí se podría decir de que por algo el dólar está más fuerte y esto tiene también varias hipótesis. Una gran importante es que pone un poco en duda el aumento de liquidez global del mercado, dado que si es que hubiera una mayor liquidez global en el mercado, el dólar no tendería a subir, dado que si el dólar sube es porque hay una escasez de la divisa. Por lo tanto, eso no tiene, es totalmente lo contrario a que hay una mayor liquidez y por lo tanto una mayor oferta de la divisa norteamericana, sobre todo para temas de deuda internacional. Ahí obviamente está el mercado eurodólar, etcétera, y le doy las gracias a Diego Quevedo que me va a invitar al canal de Dinero y Fontanería Monetaria, en donde se hablan todos estos temas de una manera más profunda y ahí obviamente de una forma más técnica vamos a poder profundizar de estos temas que son muy interesantes para los amantes de las finanzas y muy importantes también para que los aprendan los inversores. Entonces, otra también, otro problema que hace que el dólar index o el dólar frente a las otras divisas esté fuerte, es que hace más difícil que hayan estímulos de las otras economías no dolarizadas, dado que, por ejemplo, monedas fuertes como el euro, el renminbi, el yen, etcétera, no tienen tanta capacidad, y sobre todo, perdón, los países latinoamericanos, por ejemplo, el mismo peso chileno en nuestro caso, no tengan la capacidad de poder hacer políticas monetarias tan expansivas, dado que con un dólar fuerte y una baja de tasas deprecian mucho su moneda y esto puede tener problemas inflacionarios. Por lo tanto, esto no le da espacio al Banco Central chileno o le da un espacio más reducido para seguir bajando la tasa en forma agresiva y también a las economías emergentes y al resto de economías mundiales no dolarizadas. También esto le pasa al Banco Central Europeo, al Banco Central Chino, etcétera.
Compras institucionales, acá ya empezamos un poquito más en la parte de la bolsa. Las recompras promedio de las 4 semanas de clientes corporativos versus las recompras trimestrales totales del S&P 500 han sido mayores. Los clientes corporativos de Bank of America están aumentando significativamente las recompras de acciones, desafiando los temores de recesión, justamente lo que le estábamos indicando que se podía estar viendo en la renta fija en las diapositivas anteriores, e indicando una perspectiva positiva del mercado, lo que sugiere que estas empresas esperan un crecimiento y estabilidad continuos en el futuro. No sé si recuerdan, y ahí hay unos shorts dando vuelta, que si se dan dos cosas, una bajada de tasas sin recesión y dos, un crecimiento de las ganancias de las empresas o de los earnings per share, de las ganancias por acción, se podría dar un mercado alcista bastante importante. Es justamente lo que están viendo ahora los clientes institucionales de Bank of America y que nos están mostrando en esta diapositiva y en este comunicado. Ahí se puede ver cómo el promedio de 4 semanas de las recompras están en azul oscuro y el del S&P 500 está en celeste, por lo tanto han sido mucho mayores. El oro también ha tenido una muy buena performance este año y acá Fidelity nos dice que el oro podría ser una de las mejores coberturas a la inflación monetaria. Hay que recordar de que la inflación, obviamente que está medida generalmente por los bancos centrales a través del IPC, y bueno, obviamente la Fed mide a través del PCE o Consumer Index, perdón, Price Consumer Expenditures, por eso se llama PCE, que ahí obviamente hace una mezcla entre el IPC, el IPP, que es el índice de precios al productor, y otras partidas más del PIB, etcétera, que puedan encontrar necesarias. Eh, pero generalmente, y por lo menos en Chile también pasa y en la gran mayoría de los bancos centrales, la inflación se mide por el IPC o una canasta promedio, que es lo que cree el Banco Central que consume la gente o la población. Pero también hay una inflación que se llama que es de activos monetarios. Y esto pasa cuando las tasas bajan mucho, los inversores, al no encontrar rendimientos reales, muchas veces tuvimos con tasas reales negativas, o sea que la tasa que me da un bono sin riesgo, descontada la inflación, me da un rendimiento negativo. Muchas veces al pasar ese fenómeno, los inversores tenían que ir en búsqueda de mayor riesgo para obtener mayor retorno. Y eso se llama inflación monetaria. El oro ha sido una muy buena cobertura y quizás, dice acá Fidelity, la cobertura más pura contra la inflación monetaria. Y si bien la correlación no es perfecta, el aumento de la oferta monetaria parece ser un gran impulsor del impresionante repunte del oro. Yo creo que acá en el oro, además de lo que está diciendo Fidelity, hay una gran compra de los bancos centrales, que también tiene mucha relación con la no depreciación de sus monedas y tener reservas en sus reservas oro. Y también hay temas o por lo menos lo hubieron en su momento, de temores geopolíticos, pero estos ya están cada día disipándose. Estacionalidad, por lo tanto, elecciones y small caps. Acá nos dice Bank of America también que en los años electorales las acciones de pequeña capitalización suelen liquidarse en octubre y repuntar en noviembre y diciembre. Por lo tanto, estacionalmente octubre tendería a ser un mal mes, eh, pero y que no lo ha sido tan malo, pero tendería a repuntar en noviembre y diciembre. Hay que recordar, y de hecho yo lo dije en unos videos anteriores, que en 4 o 5 factores bastante relevantes, que las small caps podrían ser un gran trade a futuro en caso de que los recortes de tasas sigan avanzando y sobre todo de forma más acelerada. Justamente acá vemos las elecciones en Estados Unidos, que es uno de los puntos fundamentales que hoy en día está mirando el mercado
y dice que las opciones de presidente demócrata, Congreso dividido, y presidente demócrata, Congreso republicano, son las que mayor rendimiento han dado al SP a lo largo de la historia. Esto nos dice Bank of America. Obviamente que en general, lo que yo he podido ver es que independiente que las mayores probabilidades las tenga hoy en día Donald Trump de salir presidente de Estados Unidos, sería importante que gran parte de la Cámara no salga del Partido Republicano para que pueda haber una mayor estabilidad política. Lo mismo al revés, en caso de salir Kamala Harris, que tiene hoy en día un poco menor de probabilidades de salir presidenta, ojo, que estas son las probabilidades que están dando distintas casas, no es mi preferencia, y acá yo estoy siendo totalmente apolítico, pero en caso que salir Kamala Harris, lo ideal es que en parte de la Cámara salga del Partido Republicano. Esto obviamente lo piensa siempre el mercado para que haya una mayor estabilidad política y no hayan, digamos, políticas fiscales que sean demasiado agresivas o populistas. Eh, la verdad es que yo no siempre estoy de acuerdo personalmente con esto que piensa el mercado, pero es lo que se espera y lo que dicen las estadísticas acá que nos muestra Bank of America. Los beneficios del S&P 500, acá dice Banco of America también, tenemos harta información de este gran banco de inversión y banca en general, de las más importantes de Estados Unidos, la segunda más importante después de JP Morgan. Esperamos un crecimiento interanual del 13% en los beneficios por acción del S&P 500 en 2025. Por lo tanto, un 13% de crecimiento de los EPS es un número bastante interesante año a año. Los beneficios acá dicen que importa más que la política. Por lo tanto, eso es lo que una de las cosas que yo creo que es relevante hoy en día y puede ser un factor, a pesar de que no siempre soy de decir esto, pero creo que se puede ser un factor del famoso buy the dip y aprovechar las caídas, perdón, o las correcciones, eh, en aprovechar de hacer buenas compras, sobre todo en empresas de buena calidad o en los índices, dado que el crecimiento de los beneficios por acción, que son lo más importante para que son, digamos, lo que sigue el precio, siguen creciendo en un 13% estimado para el próximo año. Una cosa negativa para los amantes de Tesla, una empresa que la verdad es que a mí me parece bastante simpático Elon Musk, pero Tesla es la más cara de las grandes compañías o de las mega caps por una gran diferencia, a pesar de que muchos creen que podría ser Nvidia, etcétera, pero por per forward en los próximos 12 meses Tesla es la empresa más cara hoy en día de las megacaps y por lo tanto igual es algo que hay que tener en cuenta en caso de que quieran invertir en Tesla, ya que obviamente ha habido mucho FOMO por todo esto del evento, todo esto del famoso robotaxi, etcétera. Y eso obviamente que puede que esté elevando mucho las expectativas. Si las logra cumplir, puede que todo ese precio realmente sea algo que lo valga a futuro, pero por el momento son solamente expectativas. Algo que les mencioné sobre el Russell y las tasas, bueno, yo les di la otra vez varios motivos por el cual el Russell 2000 podría ser un muy buen trade a futuro, pero acá Apolo nos dice que más del 50% de la deuda de las empresas del Russell 2000 es a tipo de interés flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las tasas de interés suben, las tasas de interés que tienen que pagar por los créditos de estas empresas también suben y por lo tanto ganan o terminan teniendo menor utilidad. Para el que no entienda mucho esto, las empresas tienen ventas, después tienen costos de
operación, digamos costos por venta y también costos operativos, y posteriormente de eso tienen que pagar su costo financiero. Si este aumenta, la utilidad final es menor. Por lo tanto, han sido bien presionadas las empresas del Russell 2000 por estas tasas de interés flotantes, y acá dice que que un 50% de la deuda de las empresas es flotante para el Russell 2000, y en el caso del S&P 500 solamente del 24%. Y además de eso, las mega caps o las grandes empresas, sobre todo el Nasdaq, tienen, perdón, mucho efectivo en sus balances, y acceden, obviamente, gracias a una muy buena estructura de balances y muy sana, a tasas bastante más accesibles y fijas. Por lo tanto, esta rebaja de tasas que van a venir por parte de la Reserva Federal es un impulso más para el Russell 2000, según lo que nos dice acá Apolo. Y en los datos macro, esta semana tampoco hay datos tan importantes. El día miércoles tenemos datos de ventas de, de inmuebles existentes, o digamos muebles de segunda mano, eh, lo cual es un dato relevante, pero es más relevante para el sector. Obviamente que el sector inmobiliario está bastante presionado y está, no sé si pasando una recesión, pero sí, digamos, una depresión considerable, y que debería reactivarse con las tasas de interés, como también vimos en un video anterior, que es uno de los sectores que más le pegan por un dato, digamos, un tema obvio, que el financiamiento inmobiliario o la inversión inmobiliaria se hace con mucho financiamiento bancario u de otro tipo. El día jueves tenemos datos de empleo con Initial Jobless Claims. Tenemos también de la agencia S&P, que no es la más importante, pero obviamente que va a tener bastante relevancia, PMI de servicios y de manufactura. Hay que recordar que la manufactura está con los PMIs bajo 50, que quiere decir que está a niveles de contracción hace bastante tiempo, pero la manufactura es una parte muy pequeña de la economía norteamericana, y la parte de servicios está en una fase de expansión con PMI sobre 50, como pueden ver los datos ahí. 47,5 es el esperado para manufactura, bajo 50, y 55 para servicios, sobre 50, por lo tanto expansivo. Y la parte de servicios en Estados Unidos es cerca del 70%, o podría ser un poquito más. Por lo tanto, estos datos de PMI, a pesar de que no son la agencia favorita del mercado, como sí lo es ISM, eh, que son, digamos, las agencias que hacen este tipo de índices, va a ser bastante importante, y sobre todo an- ante la poca cantidad de datos que hay esta semana a nivel macroeconómico. Y después, obviamente, el día viernes, órdenes durables. Por lo tanto, esta semana, la verdad es que los datos macros yo no soy muy positivo. En la parte inmobiliaria tenemos una pequeña depresión en el sector, lo mismo para el sector manufactura y para bienes durables. Por lo tanto, esos datos es probable que nos salgan muy buenos, y con las bajas de las tasas de la Fed, y obviamente con las rebajas esperadas que se tienen y que Jerome Powell debería hacer en las próximas reuniones, estos sectores más sensibles a las tasas deberían empezar a tener una mejor performance y esperar ese famoso soft landing y un early cycle en la bolsa. Ahora nos vamos a la parte de técnica. Denme un segundito, acá estoy presentando, compartir pantalla, perfecto. Nos vamos a TradingView, nos vamos a TradingView, ahí me confirman. Voy a aprovechar de tomar un poco de agua. Acá vemos el canal que se venía dando en Bitcoin desde el máximo, desde marzo, que venía haciendo después de ese famoso bull run esperando el halving.
Ahora hubo una ruptura a este canal, se vino, que es bien típico este movimiento, apoyar acá al canal prácticamente, no lo tocó específicamente, pero vino a hacer un pequeño apoyo, pero está generando un rechazo antes de de la vela de cierre de día, le quedan 2 horas 20 minutos, pero como se puede ver si hacemos un poquito de zoom, obviamente está sobre las tres medias más relevantes y ha hecho una especie de rechazo. Hay que ver ahí en los próximos días si este rechazo continúa con una confirmación de la ruptura de este canal o, como en otras ocasiones, a pesar de que no hubieron rupturas tan claras anteriormente, vuelve al canal a buscar una zona en el 50% o la parte más baja. Muy técnico lo que está haciendo Bitcoin, así que ojo ahí. El S&P 500, un poco lo mismo. Tuvimos un día que no fue muy positivo, sobre todo en la apertura, llegamos a niveles bastante bajos, pero después hubo un retroceso, digamos, un retroceso en el sentido una subida, un retroceso en el movimiento inicial digamos, terminamos cerrando cercano a los máximos en 5.853, 54 prácticamente, con un máximo de 5.878. Por lo tanto, sigue acá en una zona un poco de congestión dentro de este máximo y vamos a ver si es que aguanta y podemos seguir perforando hacia arriba. La estructura de las opciones, como estábamos viendo, dicen que podríamos llegar acá a los 5.900 puntos, pero veamos qué es lo que sucede en el índice. Lo mismo pasa acá con la parte de la tecnología, donde tuvimos también un día, en un momento eh, algunas liquidaciones, sobre todo en un poco mejor, pero no puede todavía superar estos máximos anteriores ni los all-time highs que están cerca de los 20.690 puntos. Ya el S&P 500 rompió esos máximos anteriores. Podemos ver acá que también el Russell 2000 lo intentó hacer a pesar de que tuvo una fuerte corrección después de hacerlo. Y vamos a ver si es que el índice del Nasdaq con la tecnología, acá obviamente que Nvidia, vamos a sacar estos niveles que nos proporciona un amigo. Nvidia llegó a niveles de 144, por lo tanto lo vamos a poner acá en un poco un gráfico diario. Tuvo un día totalmente espectacular. eh, Vamos a adecuarlo un poco acá. Tenía acá una, una call wall cuantitativa en torno a los 138, la rompió, estuvo acá, la intentó romper una vez, dos veces, acá no alcanzó a llegar, la alcanzó a pasar, volvió a rechazar, estuvo acá prácticamente todo el día viernes y hoy día la rompió con fuerza al alza y por lo que veo el post-market sigue siendo alcista, así que Nvidia rompiendo sus máximos anteriores, liderando el mercado. Lo que hablábamos, el CAPEX que se está haciendo en el S&P 500 o gran parte del CAPEX que se está haciendo en el S&P 500 está yendo a inteligencia artificial, a data centers para poder desarrollar eh, digamos, aplicaciones de inteligencia artificial y estas data centers necesitan chips de Nvidia y se espera mucha demanda por Blackwell. Otras empresas que se ven también beneficiadas con la infraestructura podrían ser Super Microcomputers o también Dell. ¿Qué otra cosa queda por revisar? Otras cosas muy importantes. Bueno, obviamente el oro no tuvo uno de los mejores días. Vamos a sacar también acá este indicador para que se pueda ver de mejor forma. Lo vamos a ver acá mejor. El oro no tuvo su mejor día, donde tuvo un alza, pero volvió a casi todo lo que había subido dentro del día. El Bitcoin, como les dije, volviendo un rechazo, cayendo casi
a zona de canal y rechazando hacia arriba. El VIX, que era una de las cosas que quería mirar, vamos acá a sacar las medias, bajando bastante el VIX. No han habido grandes liquidaciones, hay un VIX todavía bastante alto, lo cual nos da una volatilidad implícita que se espera bastante elevada, pero por el momento nos han dado grandes liquidaciones y en algún momento esto tiene que conversar. Eso quiere decir que los índices o van a corregir o el VIX va a tender a bajar. Hay instrumentos como el ex-VIX que van en cortos contra el VIX, podrían ser bastante positivos para la gente que cree que vamos a seguir con movimientos alcistas. Algo que yo les mostré y que acá estamos viendo que es bastante preocupante es el índice MOVE, que es el equivalente al VIX, pero para los bonos, y vemos cómo ha subido este último tiempo debido justamente a las alzas que estamos viendo en las tasas eh, de interés de largo plazo. Volviendo, vamos para llegando ya el MOVE. Volvemos acá al MOVE, por lo tanto, muy importante acá lo que pase con el MOVE, ya que esto sí puede provocar, preocupar un poco a la Fed, puede preocupar, y ahí vamos a ver cómo reacciona, a lo mejor facilitando condiciones con repo u otro tipo de líneas de financiación de liquidez para calmar un poco acá lo que está pasando en el mercado de renta fija, que es lo que le preocupa un poquito más a la Reserva Federal. Justamente acá las tasas de 10 años, como les mostré en la diapositiva, han venido al alza y ahora ya sobre la media de 20 sesiones, con un alza bastante significativa el día de hoy. Así que hay una, digamos, una tensión dentro de la renta fija, ser muy probable, un, ya que no podría haber un escenario de soft landing. Acá, como les mostramos también, el dólar fortaleciéndose con respecto al resto de las otras monedas. Y con eso yo creo que ya vamos cerrando la entrega de hoy. Les doy las gracias, espero que estén muy bien. Nos vemos el día miércoles. Chao.